Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Esta mañana, y me gustaría que juntos podamos abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 12, verso 30. De manera que quienes tienen sus Biblias, les invito para que abramos juntos nuestras Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 12, verso 30. Una vez hallado el texto bíblico, si dicen amén, voy a entender que podemos leer y damos lectura juntos y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciendo el Señor por medio de su santa y divina palabra. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id y servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas, vuestras vacas como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes de que se leudase, su masas envueltas en sábana sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y le dieron cuanto pedían, y así despojaron a los egipcios. Hasta aquí vamos a leer de la palabra del Señor. Para que podamos de alguna manera enfocarnos, este hecho se dio después de la última de las plagas que recayó sobre la tierra de Egipto. Dios había dispuesto, después de 400 años de esclavitud, sacar a la nación de Israel del cautiverio de los egipcios. Y había dispuesto sacarlo mediante señales, mediante prodigios, mediante maravillas, con brazo fuerte, de manera que a medida que las plagas se iban manifestando, el corazón de Faraón seguía endurecido. ¿Pero para qué? Para que se mostrasen los juicios de Dios sobre Faraón y sobre toda la tierra de Egipto. Fue así que cada una de las plagas cumplió un propósito de parte de Dios. Cada una de las plagas mostraba la ineficacia de los dioses que promulgaban en Egipto, de los dioses y de las creencias de los egipcios, dado que cada una de ellas se oscurecía y dejaba en evidencia que sus dioses no eran otra cosa que invención de los hombres.
Llegado el tiempo en que Israel iba a salir, Dios dio mandamiento por medio de Moisés a todo el pueblo de Israel que cuando saliesen, no saliesen con manos vacías, sino que le pidiesen a sus prójimos, le pidiesen a cada uno de sus vecinos de plata, de oro, de piedras preciosas, de vestidos, de cosas valiosas. Ellos no entendían, pero así cumplían y obedecían. Cuando uno está en cautiverio, cuando uno está en esclavitud, cuando uno está oprimido, ¿en qué piensa? Solamente por su vida, ¿no es cierto? Solamente piensa por su vida, por escapar. Así como cuando uno está en peligro, instintivamente, ¿qué piensa? Por su vida, por escapar, por salir del lugar de la opresión. Pero Dios les había detenido diciéndole, no salgan con manos vacías, sino que cada uno de ustedes pedirá a su vecino de alhajas, de plata, de oro, de piedra preciosa, y ellos así conforme al mandamiento de Moisés hicieron, para salir y no salir con manos vacías. Si Dios no hubiera dado ese mandamiento cuando el faraón dio el decreto de que saliesen, simplemente hubieran salido, buscado la puerta de la ciudad para salir y escapar del yugo y de la opresión de los egipcios, procurando preservar su vida. ¿Qué es lo que uno tiene por más valioso? La vida, ¿no es cierto? Lo que uno tiene por más valioso es la vida. Entonces hubieran salido. Pero Dios había expresado este mandamiento con un propósito. Ellos no entendían el propósito. Por cierto, si se ponían a pensar y podían llegar a pensar, bueno, 400 años estuvimos sirviendo sin salario, sin jornal más que el pan y el agua, salario y jornal de esclavo. 400 años estuvimos sometidos a trabajos forzosos y bajo el látigo de los egipcios. Tal vez sea justo, ¿no?, que nos sea remunerado, que nos sea recompensado, que vuelva a nosotros de alguna manera esos bienes. Y ese podría haber sido un pensamiento lógico. Claro, servimos 400 años a esta nación, la mayoría de los edificios que hoy se ven en ella fueron la obra de nuestras manos. Es justo y merecemos que se nos recompense por tantos años de sufrimiento. En estas construcciones dejó la vida a mi tatarabuelo, dejó la vida a mi bisabuelo, dejó la vida a mi abuelo, dejó la vida a mi padre, y aún yo también estaba dejando mi vida. Así que hoy salgamos con manos llenas sería justo, ¿no? Sería la paga y la retribución justa. Y por ahí podían pensar de esa manera, y era lógico, si, como pensamiento de hombre. Pero lo cierto es que detrás de ello había otro propósito, que le he revelado en el capítulo 25 de este mismo libro. Así que si usted quiere acompañarme, le invito para que juntos abramos nuestras Biblias en el mismo libro de Éxodo capítulo 25. Y Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero tenido de rojo, pieles de tejones, madera de acacia o aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onix, piedras de engaste, para el éfod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo muestre en el diseño del tabernáculo y en el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Claro que esto fue hablado a oídos de Moisés, y en la intimidad de una conversación, de un diálogo entre Dios y Moisés, y esto se estaba dando en el monte Sinaí. O sea que era algo que era el propósito de Dios para con esos bienes que ellos habían recogido, pero estaba en un círculo pequeño. Era Dios, por medio de los ángeles, hablándole a Moisés, y Moisés
recibiendo la instrucción y también teniendo entendimiento. Ahora sé por qué me fue dado el mandamiento de que no salieran con manos vacías, porque si no, del desierto, ¿de dónde ellos iban a tomar? ¿Y con qué iban a negociar en el desierto para poder adquirir esos bienes? Así que ahí le he revelado a Moisés el propósito de por qué ellos debían de salir de Egipto no con manos vacías, sino con oro, con plata, con piedras preciosas, con vestidos caros. ¿Para qué? Para poder levantar en el desierto una habitación, para que Dios pueda habitar en medio de ellos y así ellos poder gozar de la presencia de Dios permanente en medio de su pueblo, marcando que ese pueblo era un pueblo bendecido y un pueblo especial entre todas las naciones de la tierra. ¡Qué gloria!, ¿no es cierto? ¿Quién no quiere ser parte de un pueblo bendecido y un pueblo especial entre todas las naciones de la tierra? Cualquier hombre, si le dijeran, mira, entre todas las naciones que hay en la tierra, entre todos los pueblos que hay en la tierra, entre todos los hombres, todas las familias que hay en la tierra, yo quiero hacer de vos y de tu familia y de tus compatriotas un pueblo especial, un pueblo bendecido, donde mi presencia les esté acompañando de día y de noche. ¿Quién diría que no, no? No habría nadie que en su juicio cabal, en su sensato pensamiento dijera, no, yo no quiero que Dios habite en medio nuestro para que nosotros seamos un pueblo especial, bendecido, entre todas las familias de la tierra. Ninguno en su juicio cabal o en su razonamiento diría, no, yo no quiero, sino por el contrario, todos querrían. Pero lo cierto es que era un misterio que estaba escondido ahí, en Dios, que le empezaba a ser revelado a la nación de Israel. Y siempre, ¿cómo hace Dios cuando tiene un plan y un propósito? ¿A quién revela primeramente el plan y el propósito Dios? A sus siervos, los profetas. Antes de dar a conocer al pueblo, antes de dar a manifestarse al pueblo, siempre Dios habla a sus siervos y sus profetas, anticipadamente. ¿Por qué? Porque justamente estos están puestos de parte del Señor para guiarnos. Estos están puestos de parte del Señor para conducirnos en nuestra vida de fe. Y es necesaria esa guía y esa conducción. Cuando nosotros seguimos la guía de los siervos de Dios, podemos entender y creer que vamos a ser prosperados y que todo nos va a ir bien. Pero cuando seguimos los dictámenes del corazón, o mucho peor, cuando seguimos la voz del pueblo, entonces, sin duda que no nos va a ir bien, que no vamos a ser prosperados, ni siquiera nos vamos a tener provecho de lo que hagamos. ¿Quieren que les muestre con la Biblia? Este suceso que estábamos mencionando del capítulo 25, ¿dónde se estaba dando? En el monte Sinaí, en una conversación íntima entre Dios y el profeta. Amén. Así que la nación de Israel estaba conociendo esto. No, desconocía este hecho. El pueblo de Israel desconocía este hecho. ¿Qué tenía que hacer el pueblo de Israel? Esperar al siervo de Dios, quien iba a venir con la instrucción de Dios, con la dirección de Dios. ¿Para qué? Para ser bendecidos y para ser prosperados. Pero en vez de hacer así, leamos el capítulo 32. Y vamos a tener de ahí un panorama también. Capítulo 32 dice así: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón le dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelo. ¿Qué les dijo?
apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, y traérmelo. ¿De dónde ellos habían tomado ese material? De los egipcios. ¿Había un propósito con ese material? Claro que sí. Había un propósito con ese material. ¿Cuál era el propósito de Dios? Levantar un habitáculo, una tienda de reunión, para que Dios habitase en medio de ellos. Y así ellos poder llegar a ser un pueblo especial entre todas las naciones de la tierra, siendo bendecidos con la presencia de Dios en medio de ellos. Amén. Sin embargo, ¿qué pasó? Comenzaron a ver que Moisés tardaba. Y había allí otro siervo del Señor, quien era Aarón, pero no era profeta. ¿Ustedes recuerdan cuando le llamó Dios a Aarón? ¿Qué le dijo Dios? Aarón hablará, pero tú serás para Aarón como ¿quién? Como yo, como Dios. Amén. Le dijo a Moisés, tú serás para Aarón como yo, como Dios. Y Aarón será quien hable. ¿Aarón tenía la palabra? No tenía la palabra. ¿Por qué? Porque Moisés todavía no había descendido. ¿Qué tenía que hacer Aarón? Pueblo, tengan paciencia. Israel, aguardemos un poco más. ¿Por qué? Porque yo no tengo la guía, yo no tengo la palabra, yo no tengo la dirección. La tiene Moisés, pero todavía no ha descendido. Pero él, en vez de esperar la guía, la dirección, ¿qué hizo? Dijo, traigan el material, el oro, los zarcillos, traigan los anillos, los que están en vuestras orejas, los que están en las orejas de sus hijos. Y dice la Escritura, entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Qué hizo Aarón? Un becerro con su buril, con su herramienta. Hizo un becerro para decirle al pueblo de Israel, estos son tus dioses que te han sacado de la tierra de Egipto. O sea que hizo conforme a su idea, conforme a su parecer. ¿Y qué trajo eso? Consecuencias tremendas sobre el pueblo de Israel. Dice que el verso 6, y al día siguiente madrugaron, ofrecieron holocaustos y se presentaron ofrenda de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, a regocijarse. ¿Tenían contentamiento? Sí. ¿Por qué? Porque habían complacido su corazón. ¿Qué querían ellos? Haznos dioses para que nosotros le podamos seguir. ¿Qué hizo Aarón? Según su idea, hizo un dios. Y tenían contentamiento. ¿Pero por qué tenían contentamiento? Porque fue complacido su deseo. Así también, cuando nosotros vivimos según la carne, y es complacido nuestro deseo, también tenemos contentamiento, también tenemos alegría. Pero ese contentamiento y esa alegría no es duradera, es temporal, es pasajera. Amén. Veamos entonces el verso 7 de este capítulo 32. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé y se han hecho un becerro de fundición. ¿Quién lo había hecho? Aarón. ¿Pero a quién miraba Dios? Al pueblo de Israel. Lo había hecho Aarón según su idea, según la herramienta con la que trabajó. Pero Dios, ¿a quién responsabilizaba? A todo el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque andaban conforme a su corazón, porque andaban conforme a su voluntad. Y dijo más Jehová a Moisés,
Yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo dura de servir. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti yo haré una gran nación. Fíjese a dónde los iba a llevar ese camino. ¿A dónde los llevaba su propio camino? A la muerte, la destrucción. El propio camino le llevaba a la muerte, le llevaba a la destrucción. Así que, recibiendo la ira de Dios, ¿ellos podían seguir teniendo ese gozo? No, lo iban a perder, inmediatamente lo iban a perder. ¿Por qué? Porque le iba a durar el tiempo de su fiesta, el tiempo de su contentamiento iba a ser muy escaso. Así es todos los que viven conforme al deseo de su corazón. Todo el que vive conforme a su opinión, todo el que vive conforme al deseo de su voluntad, así es. La felicidad es temporal, no es duradera. La felicidad es temporal. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? El siervo de Dios, quien trae la palabra del Señor, por quien viene la guía y la dirección para nuestras vidas. Si se hace la voluntad de nuestro corazón y vivimos conforme a nuestro deseo, no vamos a edificar otra cosa que becerro de oro. No vamos a malgastar el dinero en lo que no tiene provecho. Porque ese oro tenía un propósito de parte de Dios. Claro que lo tenía. Dios ya le había hablado 7 capítulos antes. Mira, comienza a pedir del pueblo, de todos los que tienen voluntad, buena voluntad, comienza a pedirles oro, comienza a pedirles plata, comienza a pedirles bronce, comienza a pedirles piedra preciosa, comienza a pedirles pelo de esto y lo otro. ¿Por qué? Porque quiero habitar en medio de ellos. Quiero habitar en medio de ellos. Yo no sé usted, pero cuando llega alguien especial a nuestras casas, ¿qué hacemos? Nos ponemos contentos, ¿no? Nos trae gran regocijo. ¿Quién más especial que Dios? ¿Se imagina si hoy el presidente del Uruguay decidiera venir a su casa? ¿Qué haría lo primero? Selfie, ¿no? Foto. El presidente vino a mi casa. O el jugador de fútbol de primera línea vino a tomar mate conmigo. ¿Qué haría? Selfie. Lo mostraría a todo el mundo. Pero ¿quién más importante que Dios? Y Dios quería habitar en medio de ellos. Tenía un plan. Y quería manifestarse conforme a una guía, una dirección, la cual iba a venir en su tiempo y por su siervo. Pero ellos anticipadamente. Por eso es que el apóstol Pablo dice, antes del Espíritu, ¿qué se manifiesta? La carne. Siempre antes que se manifieste el Espíritu, se manifiesta la carne. Por eso, como hoy decía el hermano, ¿no? Cuando recibimos salvación, también que recibimos un pensamiento profundo. ¿Qué es ese pensamiento profundo? ¿Saben qué es? La guía del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos son los que son hijos de Dios. Nadie conoce lo profundo del hombre sino el Espíritu del hombre. Así nadie conoce lo profundo de Dios sino el Espíritu de Dios. Por eso en nuestras vidas también es igual. Antes que se manifieste la guía del Espíritu, ¿qué se va a manifestar? El deseo de nuestra carne, la opinión de la gente. Antes que se manifieste la guía de Dios en nuestras vidas, se va a manifestar el pensamiento humano. Se va a manifestar la voluntad, la opinión de la gente. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que vivir? ¿Por nuestro sentir? ¿Por el pensamiento? ¿Tenemos que vivir por la opinión de la gente o tenemos que vivir por la palabra de Dios? Tenemos que vivir por la palabra de Dios. Es lo único en que podemos tener seguridad y certeza en que nos va a ir bien y que vamos a ser prosperados.
Por eso dice que toda la Escritura ha sido inspirada por Dios y es útil a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué tenía que hacer Israel? ¿Qué tenía que hacer Aarón? Esperemos, todavía no descendió el profeta. Todavía no descendió el siervo de Dios. Aguardemos. Cuando descienda el profeta, cuando descienda el siervo de Dios, Él tiene una dirección. Él nos guiará. Sabremos qué hacer. Pero vivió Aarón conforme a la opinión de la gente. Es más, cuando vino Moisés, le dijo, tú conoces a Israel. Sabes que me aprisionaron y me amedrentaron y me dijeron, Dios, y yo no sabía qué hacer, así que hice esto. Pedí de ellos oro, lo tiré a la tierra, salió eso, le di forma a eso y dije, ahí tienen sus dioses. ¿Y qué sucedió? Trajo gran mortandad, trajo gran pena para toda la nación de Israel. Pero el plan de Dios se iba a llevar a cabo. Por supuesto que se iba a llevar a cabo. Vamos a leer unos capítulos más adelante. Así en el capítulo 35 de este mismo libro de Éxodo, versículo 20. Capítulo 35, versículo 20, y allí vamos a estar refiriéndonos al texto de la Sagrada Escritura. Y dice así: y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu dio voluntad, con ofrenda a Jehová, para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres. Todos los voluntarios de corazón trajeron cadenas, zarcillos, anillos, brazalete y toda clase de joyas de oro. Y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Y todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, las traía. Y todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda. Y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado, azul, púrpura, carmesí o lino fino, y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría, hilaron pelo de cabra. Los príncipes trajeron piedras de onix y las piedras de los engastes para el éfod del pectoral, y las especies aromáticas, y el aceite para el alumbrado, y para el aceite de la unción, y para el incienso aromático de los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todo lo que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra de Jehová, habían mandado por medio de Moisés que hicieron y trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. O sea que el propósito se ve cumplido. El propósito de Dios, ¿qué sucedió? Se ve cumplido. Por eso es importante, hermano querido y hermana querida, que nosotros entendamos cuál es nuestra naturaleza. No podemos confiar en nosotros, ni depositar nuestra confianza en nosotros. No va a haber diferencia ni entre Israel ni entre Aarón. Aarón, que vivía de acuerdo a la opinión de la gente, y Israel, que quería salir adelante de acuerdo a su voluntad. Al igual que Israel y como Aarón, necesitamos la guía de Dios para que el plan de Dios se cumpla. La iglesia no es un plan de hombre, no es un diseño de hombre. La iglesia es un plan de Dios, es una obra. La Biblia dice claramente en Filipenses,
capítulo 1, verso 6. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entre tanto, la iglesia está en el escenario de este mundo. Dios está trabajando en la iglesia y por medio de la iglesia para el cumplimiento de su propósito. Y por gracia de Dios y como un privilegio muy grande, Dios nos llamó de tinieblas a su luz para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Por eso, hermana querida y hermano querido, aunque esta palabra es una palabra y es muy sencilla, pero es para que nosotros tengamos en ella una reflexión, una meditación. Que por causa de la naturaleza que hemos recibido de nuestros padres, no estamos exentos de caer en el error en que cayó Israel, ni en el error en el que cayó Aarón. Al igual que Aarón y que Israel, necesitamos de la guía, necesitamos de la palabra de Dios para que se vea cumplido el propósito de Dios con nosotros. ¿Sabe qué pasó con el becerro de oro? Usted dirá, lo guardaron, ¿por qué? Porque para la casa de Dios se necesitaba, ¿qué cosa? Oro, ¿no? Entonces lo guardaron, pero no fue así. Ese oro fue sacado fuera del campamento y fue consumido como algo que no tenía ningún propósito delante de Dios. Era obra de hombre, entonces no tenía ningún propósito delante de Dios. Así también el apóstol Pablo nos exhorta mediante la carta a los Corintios en el capítulo 3. Dice, yo como perito arquitecto he puesto el fundamento, el cual no puede ser quitado, el cual es Jesucristo mismo. Pero cada uno mire cómo sobreedifica sobre él. Si edificar con oro, con plata, con piedra preciosa, con madera, con heno, con hojarasca, la obra de cada uno, el fuego la probará. Entonces, verdaderamente, todo lo que es obra de hombre, sin importar el valor que tenga, porque el oro es un material muy precioso, ¿no? Siempre, en todas las épocas, es un material costoso. Y que con ese material se podría hacer muchas cosas, ¿no? Imagínense, con un becerro de oro grande, cuántas cosas podían haber hecho. Podían haber negociado con algunos mercaderes, comprado provisiones, podían haber hecho muchas cosas. Pero ¿quiso Dios darle una utilidad a ese oro? No. Ya para Dios no tenía ningún provecho. ¿Por qué? Porque había intervenido la mano del hombre. Solamente podía tener provecho ¿qué? Lo que venía bajo la guía y la dirección de Dios. Y nosotros estamos en medio del escenario de este mundo, cumpliéndose en nosotros la promesa de Dios. Hoy el tabernáculo no es esa tienda de reunión móvil. Hoy el tabernáculo, ¿sabe quién es? Usted y yo. Nosotros somos ese templo santo para morada de Dios en el Espíritu. Y también nosotros somos quienes, por medio nuestro, Dios está edificando ese templo. Como piedras vivas, Dios está poniendo a cada uno de nosotros en su lugar para la edificación de este templo santo para morada de Dios en el Espíritu. Que no intervenga nuestra mano, ni la opinión de la gente, ni el trabajo del hombre, sino que podamos vivir y podamos hacer la obra conforme a la guía y a la dirección de Dios a través de su palabra dada por medio de esos siervos. Porque hoy estamos nosotros en el escenario de este mundo y hoy es el tiempo en el que Dios estará probando la obra de cada uno de nosotros y también se prueba por fuego. Si la obra permaneciere, tendremos de ella recompensa. Si no permaneciere, sufriremos pérdida. Por eso, hermana querida y hermano querido, el becerro terminó siendo destruido fuera del campamento y no se utilizó para nada. No tuvo ningún provecho para Dios. Pero después la obra continuó. El trabajo siguió adelante. Y el oro se siguió juntando. ¿Quiere ver cómo terminó esto? Vamos a leer el versículo 30 del capítulo 35, porque alguno dirá, bueno, salieron con oro, no salieron con manos vacías.
Pero como malgastaron el oro, tal vez no fue suficiente para edificar el tabernáculo, ¿no? Uno pensaría que, malgastaron una gran cantidad de oro, entonces no tendrían oro suficiente para terminar la obra de Dios. Así yo escuché a muchos, a ver ahora qué hace el pastor, cómo sigue adelante. Se fue la maestra de la escuelita bíblica, ¿cómo sigue el pastor adelante? Se fue el diácono, ¿cómo sigue el pastor adelante? ¿Saben cuántas veces escuché eso? No es una obra del pastor ni es el trabajo de hombre, es la obra de Dios. Nosotros tenemos que pensar correctamente, por eso tenemos la guía, por eso tenemos la palabra, que como una antorcha nos alumbra en lugares oscuros hasta que el día esclarezca. Alguno podría decir, el oro se malgastó, entonces no pudieron terminar la obra. No, mire lo que dice el versículo 30 del capítulo 35. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirá, Jehová ha nombrado a Bezalel, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado de espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en toda arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste, y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa, y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así como a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul púrpura, en carmesí, en lino fino, en telar, para que hagan toda labor e inventen así todo diseño. Capítulo 36. Y así pues Bezalel y Oliab y todo hombre sabio de corazón, a que Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que han mandado a Jehová. El trabajo, ¿quién lo haría? Dios, ¿no? Por medio de hombres, pero llenos con sabiduría de lo alto, con espíritu de gracia. Y capítulo 36, verso 2, y Moisés llamó a Bezalel, a Oliab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio, para el santuario, a fin de hacerla, y ellos seguían trayendo ofrenda voluntaria cada mañana, tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho, más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni ninguna mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Cuando es la obra de Dios, está la gracia, está la sabiduría, están los recursos y nunca escasean. Por eso, hermana querida y hermano querido, que Dios nos ha llamado en medio de estos tiempos y estando en el escenario de este mundo, seamos como piedras vivas para ser edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es un grande, grande privilegio. Por eso no permitamos que el engaño del pecado nos arrastre siguiendo la opinión de la gente o los dictámenes de nuestro corazón, para conformar nuestros propios deseos o para conformar los deseos de la gente, sino que vivamos por la guía y la dirección de Dios a través de su palabra y por medio de sus siervos, para que la obra sea para la gloria del Señor. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por tu palabra.
que viniera a nuestras vidas por medio de tu Espíritu Santo, iluminándonos los ojos del entendimiento, Señor. Confiado, creyendo, Señor, que eres poderoso, Señor, para cumplir todo propósito de tu voluntad, Señor. Y que esta obra no es una obra de los hombres, Señor, sino que es lo que tú te has propuesto en Cristo Jesús, sin tomar consejo de nada ni de nadie, para llevarla adelante, para que llegue, Señor, al cumplimiento del tiempo en tu voluntad, Señor. Y así se vea todo manifiesto, manifestando tu gloria y tu hermosura. Dándote gracias, Señor, por este gran privilegio que hemos recibido al ser llamados a tu obra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a alabar el nombre del Señor mientras nos preparamos para el servicio de la Santa Cena. Amén. Mientras nuestros hermanos cantan, vamos a estar alabando el nombre del Señor. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,